Muy buenas a todos, bienvenidos a la carta de ajuste de este lunes 24 de marzo de 2025. Estoy viendo el partido de Inglaterra, clasificatorio para el Mundial, esto no es el torneo de la galleta, Inglaterra-Letonia, siguiendo a Bellingham. Bellingham ha hecho un fantástico primer tiempo, ha dado 38 pases, ha creado 3 ocasiones de gol. Bien, le han sacado la tarjeta amarilla, lo que pasa que, claro, lo malo son los kilómetros que le están metiendo en las piernas también en este parón. El día de hoy, bueno, tiene cosas interesantes, tiene algunas que son de coña. Lo de las chicas del Barça, que dicen que quieren que las piten árbitros, hombres, ahora, es acojonante. Ha tenido que llegar el Madrid, para ganarle el primer partido después de un montón de tiempo, para que ya empiecen a verlas venir Pero, ¿de verdad? ¿El fútbol femenino? ¿Esto qué es feminismo a la carta? Con todo lo que nos han vendido del fútbol femenino, que hay que apoyarlo y tal, y cuidado, que este canal se apoyan, Pero un fútbol que es deficitario, que hay que apoyarlo porque sí, y gente que no le gusta, y yo lo respeto, ¿no? Pero las instituciones, publicidad, las marcas, no sé qué. Y a las árbitras no, a los árbitros no. Las chicas árbitro, no. Solo para ellas. Tienen, sí, feminismo a la carta. Happy Flower. Es acojonante lo de esta gente, lo de ese club. Son lo peor, de verdad, lo sigo diciendo y seguiré diciendo. Lo peor para el deporte. No son ejemplo de nada. ¿Tú te crees? Esta gente que además, abanderadas de tal, bueno, ya vimos los últimos incidentes de la jugadora del Barça con el Español, tal, ahora esto. Son un ejemplo. Y ya después está en Twitch, lo del 10 palancas con Toni Freixa. Echando balones fuera Toni Freixa y hablando del caso Negreira, buscando excusas y tal. De verdad, es de cachondeo. Vamos a poner un trocito hoy, pero mañana les voy a hacer un vídeo, pero un vídeo de los que me gusta hacer a mí, los voy a dejar tibios. De verdad, es tremendo. Por cierto, ha hablado Endrick con Obaixinho, con Romario, para Espión Brasil. Está preocupado el chaval, está preocupado, tiene miedo de no ir al Mundial, porque no lo convocan, porque tiene pocos minutos en el Madrid, y el chaval está preocupadillo. Ahora lo comentamos, ¿vale? Vámonos con las efemérides. Empezamos con la de un entrenador del Real Madrid que estuvo aquí del 59 al 60. Tal día como hoy, en el 1984, fallece en Río de Janeiro, Brasil, Manuel Fleitas Solí. Repito, estuvo en el Real Madrid en la 59-60. Se fue en el penúltimo partido de Liga, fíjate. Penúltimo, de verdad. Es paraguayo, entrenador paraguayo, como jugador. Mira, antes de eso, para que os situéis, es el que está después de Carniglia y antes de Miguel Muñoz. De los entrenadores del Real Madrid, ¿vale? Carniglia estuvo del 57 al 59, Fleitas estuvo ese año 59 y es que es tremendo. Se va él en el penúltimo partido de Liga, coge el equipo Miguel Muñoz y días después, en mayo, gana la Copa Europa, la sexta. Hay que joderse. Carniglia se había ido, ya lo hemos contado aquí, era un entrenador con carácter, y se enganchaba con Bernabéu porque Bernabéu quería que jugara Puskás y él decía que tenía barriga. Pero bueno, después jugó, evidentemente, y brilló, pero Bernabéu se la guardó y se lo cargó, macho, en la temporada 59. Bueno, pero estamos hablando de Manuel Fleitas, que como jugador paraguayo, repito, jugó en Nacional, Club Nacional de Paraguay, jugó también en Argentina en varios clubes, sobre todo en Boca Juniors, como entrenador muy laureado. Ganó en Paraguay también con Club Libertad, habló como entrenador, ganó en Flamengo que era, bueno, un equipo, bueno, lo es, ¿no? A nivel mundial, pero en aquel momento en Brasil era de lo mejorcito del mundo. Con la selección paraguaya también ganó campeonato sudamericano, también con la de Perú, vamos, o sea, un entrenador potente. Lo trajo, primero porque era un entrenador laureado, ¿no? Pero sobre todo porque el Real Madrid, en aquel momento, como él venía de Flamengo, el Real Madrid fichó a Canario, que venía del América, y fichó a Didi, campeón del mundo en el 58 con Brasil, y venía de Botafogo, ¿no? Y entonces trajo a Fleitas, ¿no?
Aquel año, la verdad es que el Madrid iba bien, ¿no? Incluso al final de la primera vuelta pegó un estirón y cogió ventaja sobre el Barça y el Athletic Club en aquel año, pero casi llegando a final de temporada pegó unos patinazos importantes. Didi no funcionaba en el Madrid, bueno, tanto es así que después se fue, ¿no? No funcionaba. Bernabéu se comió la cabeza porque un jugador tan bueno y trayéndole un entrenador que venía del fútbol brasileño no era capaz de hacerlo funcionar y estaba muy disgustado, la verdad. Fleitas esto lo captó y está bastante incómodo, ¿no? La exigencia del Madrid, igual no se esperaba esa exigencia ya de aquella del Real Madrid, y es el año aquel que, lo haremos un día esa efeméride, que Bernabéu escribe una carta de madrugada desde Santa Pola, carta quejándose y tal, estaba cabreado, decía que se había equivocado con Fleitas, que hubiera sido mejor fichar a Elenio Herrera, que lo había estado tocando, pero al final Herrera no quiso venir, y bueno, el hombre no estaba a gusto. Y encima, para más, al final de la temporada, esa ventaja se redujo, y de hecho el Barça gana la Liga empatado a puntos con el Madrid por el average general. Se fue de mutuo acuerdo con Bernabéu, y bueno, pues fijaros lo que son las cosas, ¿no? Porque se fue en abril y en mayo llegó la sexta Copa de Europa con Miguel Muñoz, que fue, vamos, lo cogieron así por... Ya había hecho un pequeño intento, ¿no? Pero en plan Molongni, ¿no? Por cierto, Molongni es el que 14 años después, ¿no? Cuando lo deja Miguel Muñoz, es Molongni quien coge el equipo. Pero la casualidad es, se va Fleitas en abril y el 18 de mayo el Real Madrid gana al Eintracht de Frankfurt en aquella final tremenda 7-3, con Miguel Muñoz en el banquillo. O sea que el fútbol a veces tiene cosas tremendas. Y para acabar las efemérides, ¿os apetece ver un hat-trick de Butragueño o qué? Pues vamos a ver un hat-trick de un 5-0 del Real Madrid tal día como hoy, hace justo 40 años, contra el Murcia, en un 5-0, 3 de Butragueño y otro de Valdano y otro de Pineda. Y ya después nos vamos a las noticias. Este es el primer gol del partido. Lanzamiento en profundidad de Gallego. El extremo murciano intenta cortar con la mano. El colegiado andaluz Álvarez Marguenda aplica la ley de la ventaja. El balón va a Chendo y su centro es rematado por Valdano. Rechaza Mora en primera instancia, pero Valdano consigue remachar. Es el 1-0. El ariete madridista se va de Villena y coloca un balón de oro a Pineda, que solo tiene que tocar para conseguir el 2-0. Butragueño se deshace del defensor murciano y ese es el segundo gol del Real Madrid, marcado por Pineda en el minuto 16 del primer tiempo. En el minuto 38, Butragueño consigue un gol de bandera, un golazo. Jugada de Gallego, Michel y Butragueño. Este se cambia el balón de pie, hace un quiebro, se deshace de Albaladejo y bate a Mora. Minuto del primer tiempo. Esta inoportuna lesión impide su debut, su bautismo con la selección el próximo miércoles frente a Irlanda del Norte. Y este es el cuarto tanto en el segundo periodo, a los 3 minutos de la reanudación. El buitre vuelve a la carga. Incursión por la banda de Pineda, pase atrás y Butragueño coloca un tiro duro y raso. Es el 4-0. Y ese es el tercer gol de Butragueño, el quinto del Real Madrid. Vemos la repetición. De verdad, ver jugar al buitre, para los que lo vimos durante años en televisión, yo lo vi en directo en Vigo contra el Celta, volver a verlo son unos recuerdos, porque ese hombre revolucionó el fútbol. Los más jóvenes no, pero los que tenéis una edad podréis dar testimonio de eso. Fue una locura. No se había visto un jugador como ese. ¿Cómo tiraba el desmarque? ¿Cómo entendía el fútbol? ¿Cómo entendía los espacios? Después, los regates que hacía desde parado, desde quieto, se paraba el tiempo, se decía, ¿no? El buitre es capaz de parar el tiempo del partido.
Yo me acuerdo que la gente decía eso y cuando fui a verlo a Vigo, me acuerdo perfectamente una jugada que recibe en la punta del área pequeña y se paró, dejó el balón entre las dos piernas y el estadio Balaídos así, ¡oh! Y durante 2 o 3 segundos, hasta que no, porque sabías que te la iba a liar. Por derecha, por izquierda, de caño, tal, y después esos recortes que hacían un palmo. Recordemos el gol al Cádiz, todo aquello, ¿no? Qué jugador. Pero aparte de eso, cómo tiraba los desmarques, abría espacios para los compañeros, siempre aparecía en el lugar que tenía que aparecer, y como lo hacía como si no pasara nada, como sin ganas. Era un auténtico fenómeno. Butragueño en su prime, bueno, aquello era tremendo, de verdad, tremendo. Recordaréis el 5-0 a Dinamarca, el Mundial de México, todo aquello, ¿no? Bueno, yo de crío andaba loco con Butragueño a vueltas. Vámonos con el Real Madrid. Ancelotti ha recibido el premio al mejor entrenador italiano de la temporada pasada, lo ha recibido en Florencia, se lo ha dado la Federación Italiana de Fútbol, es la tercera vez que lo gana, lo había ganado en 2003 y en el 2004. Courtois, que ya ha vuelto a Madrid, sabéis que ayer no jugó, lo hemos comentado ya con un par de vídeos, con esa sobrecarga muscular, no ha pasado pruebas, por lo que dice el Madrid, no ha pasado pruebas, los médicos saben perfectamente lo que es de lo que viene padeciendo últimamente, y eso que el portero estaba muy bien, muy bien. Llevaba 2 o 3 partidos el día del Atlético de Madrid, un partidazo, el día del Villarreal igual. Dicen que no habrá problema para que esté el sábado contra el Leganés. Vamos a esperar. Pero bueno, mejor así, gracias a Dios. No forzó ayer. Esto es muy importante. Lo hablamos en que los jugadores conozcan su cuerpo. Lo hablábamos mucho esto, ¿no? Benzema era un fenómeno en eso. Benzema, por cierto, que en cuanto deje en Arabia se viene a trabajar para el Madrid. Vamos, ya lo sabéis, ¿no? Se lo ha pedido al presidente, tal, quiere volver a Madrid. En fin, mucha cultura, mucho tal de su esto, pero fue para allá y cuando dice, está muy bien en Occidente, aquí, hostias, ya os lo digo yo que es eso. Y eso que le gana una pasta, pero vivir como aquí, en fin. Pues él conocía muy bien su cuerpo, en cuanto tenía una pequeña molestia, pues paraba. El año pasado lo hablaba yo con aquella rotura de Brahim, que siguió en el campo unos minutos. Eso es lo peor que se puede hacer. En cuanto sientes algo, vete porque por algo has sentido un pinchazo. No, parece que no, estoy en caliente, que te vayas, porque de una micro puedes hacer una rotura del carajo. Y Courtois, pues ayer, pues, en el calentamiento se nos notó un poquito tal, dice, oye, se acabó, no quiero saber, fuera, no juego. Y eso pues produce que seguramente pues, un poquito de tratamiento y descanso y que esté sin problemas para el fin de semana. Ojalá así sea. Oye, esto de Endrick con Ovaixiño, con Romario. Dice, bueno, lo habréis visto por ahí, ¿no? Pero yo he visto toda la entrevista en portugués y os voy a contar alguna cosita más. Dice, para ser honesto, lo que más me preocupa, lo que le pesa en la cabeza, es que tengo miedo de no estar en el Mundial 2026. Dice, estoy preocupado porque mis sueños están en el Mundial. Es difícil incluso hablar de eso. Yo que he visto la entrevista y he visto su gesto corporal y tal, ha habido un momento que casi llora. Sí, ha habido un momento que casi está compungido. Dice, quiero ayudar a Brasil a ganar el 6º Mundial, ¿no? Le decía Romario. Pero después aquí, bueno, no puedo ponerlo porque he probado y me lo tiran abajo el vídeo, no puedo. Entonces, yo os comento lo que ha dicho, ¿no? Aparte de esto, cuando le pregunta Romario cómo se siente, cómo navega con eso de ir convocado a no ir, dice que bueno, que le ha pasado las últimas 2 veces, recordemos que esta tampoco estaba convocado y esta sí que le ha sorprendido, ha ido porque la lesión de Neymar, ¿no? Dice que la penúltima vez, o sea, la anterior a esta, que, oye, evidentemente le fastidió, pero que tiene que entenderlo porque no había jugado nada en Madrid. Pero que esta última vez sí le sorprendió más porque había jugado algunos minutos y en esos minutos que ha jugado había marcado y que creía que lo podían llamar y que cuando no lo llamaron pues se llevó un golpe importante, ¿no? Y dice, oye, que cuando ves que la preselección y tal y que al final no vas, el chaval se le nota fastidiado con eso, ¿no?
Dice que, bueno, que después más adelante en la entrevista decía que él pensaba continuamente en casa que qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para ayudar a mi país, para ir, para tal. Está con eso que vamos. Pues claro, pues cuando sale con el Madrid a hacer lo que hace, que lo hace muy bien, pero es que no tiene minutos. Ese es lo que hablamos continuamente sobre esto, ¿no? Pero yo lo he visto. Ha dicho también que está en el mejor club del mundo, que es muy consciente de que no puede jugar por delante de jugadores que hay en el Madrid que son número 1 mundiales, y no dice nada, con el Madrid muy tal, pero se le nota como que, joder, un poquito más podía jugar. No lo dice, no lo dice, al revés. Dice, tengo que aprender, estoy en tiempo de aprender, entiendo que el míster me dé los minutos que puede y tal. Sus declaraciones son impecables. Pero está fastidiado, chaval. Lo he visto jodido, de verdad que sí. Oye, vámonos con esto del Barça. Ahí tenéis, Mundo Deportivo. Las propias jugadoras han pedido tener árbitros masculinos en la Liga F. Madre mía, macho. Muchas futbolistas han trasladado a la patronal y a la Real Federación Española de Fútbol la necesidad de contar con el mejor estamento arbitral posible, sin distinción de género. Esto de verdad, que esta gente diga esto es acojonante, macho. Es acojonante lo de esta gente. La guardameta del Barça, Catacol, ha señalado en una entrevista con Mundo Deportivo que deberían arbitrarnos los mejores, da igual si son chicas o chicos. Es de verdad, con todo el movimiento movimiento woke y toda esta historia del feminismo y todo esto, ¿no? Que nada tiene que ver para mí. Vamos, que el fútbol femenino yo lo apoyo pues porque sí, porque yo fui presidente de un club que había un montón de chicas que querían jugar y yo por afición le creé la categoría y tengo 2 hijas y juegan y tal, entonces ¿cómo no voy a apoyar yo? Pero eso no quita toda la patraña que hay alrededor del fútbol femenino, que hay que metértelo porque sí. O te gusta o no te gusta. A mí me va, ok. Al que no le vaya, pues no le va. Al que no le guste, no le gusta. Punto. Ya está, y hay que respetarlo, ¿no? Evidentemente. Pero que esto quieren metértelo por los ojos las instituciones, la publicidad, el no sé qué, el feminismo, la igualdad. Muy bien, muy bien. Y repito, lo está diciendo un tío que apoya el fútbol femenino. Pero que vengan con esto esta gente, tío. Es acojonante. Mientras han ganado a todo el mundo, sin ningún problema, happy flower. Ahora que ven que el nivel cada vez es más parejo, aunque aún falta para eso, siguen siendo las mejores. Esto es así. Entonces ahora vamos ya empezamos con el relato y ya empezamos. Pero que se le ocurra decir esto a estas tías, de verdad, y lo de la portera esta del Barça. Hombre, mira, yo te diría, escúchame una cosa, ya que ahora Iñaki Peña no está jugando, que juegue él, joder, ya está. Que juegue Iñaki Peña, ya está en el banquillo, está de suplente, y te vas tú. Árbitros hombres, dice. Que las árbitras no tienen derecho a mejorar y a hacer las cosas bien. Por cierto, lo del otro día porque esto es por lo del otro día, ya os podéis poner como queráis, ¿vale? La jugada está bien arbitrada, lo he dicho aquí, y cuanto más pasa el tiempo y más la veo, más convencido estoy. Y esto es por eso. Esto es por eso, nada más. Mira, también podéis hacer otra cosa. Decía Nicolper, un suscriptor, si se percibe Iturralde, ahí tenéis la solución. Que os arbitre él. Es, de verdad, es para hacer una coña, No me digáis, que vengan con esto las del fútbol femenino, pero tienen que ser las del Barça siempre, hombre. Tienen que ser los del Barça, porque los valores, estos son los valores, esta es la realidad. Como lo del otro día, la jugadora del Español. Esta es la realidad de esta gente. Los valores que tienen. Y ya, para acabar de rematarla, tenemos a estos dos. Mañana voy a hacer un vídeo, repito. Vaya 2 tíos se han juntado. El 10 Palancas y el Toni Freixa. Echando balones fuera con todo esto del caso Negreira, tratando de convencer, no hay que convencer a nadie de los de ellos, porque van así por la vida, van con lo justo, Lo he dicho muchas veces, para levantarse,
ponerse los pantalones, atarse los cordones como pueden, bajar por el ascensor a la calle, no por la escalera, si no se matan, y tratar de no caerse al subir de la acera al autobús y cosas de estas. Porque es que, de verdad, pero por lo menos respeten la inteligencia del resto, de la gente normal, vamos. Atentos a estos dos. Cuando contrató este servicio fue porque entendió que necesitaba ese apoyo, necesitaba un apoyo consistente en conocer mejor cómo funciona el sistema arbitral, conocer mejor la personalidad de los árbitros, conocer mejor el porqué de las decisiones arbitrales y el porqué de que un árbitro tuviera un determinado comportamiento. Este árbitro es más comprensivo con la protesta, este árbitro es menos comprensivo con la entrada con balón dividido, yo qué sé, las mil y una circunstancias que hay en el arbitraje. Entonces, eso es como llevarte bien con el colectivo. Me refería a eso, a que al final, si te está asesorando una persona que tiene conocimiento de cómo funciona el colectivo, pues tienes mejor relación con el colectivo. Y eso al final es lo que me referí yo con lo del lobby. Pero que al final, que todo el mundo tenga muy claro una cosa, que lo que yo doy son opiniones. Ante el tío, lo que dice y cómo lo dice, y el otro está allí sentado mirando para él. Tony Freixa, tío, que es un abogado que ha visto mundo, que si tuviera un poco de, no sé, vergüenza torera, de decoro, diría, hostias, que más allá de las fronteras del país pequeñito me estarán viendo y van a pensar que soy indigente mental o algo de esto, no sé. Que esto no se lo cree nadie ya. Se acabó la historia, déjese usted de gaitas, hombre. Que Negreira ha declarado que cobraba del Barça exclusivamente y que no hay ningún informe. Y mañana te lo voy a demostrar. Negreira dijo, no hay informes. Punto. Y si los hay es de mi hijo y no tengo ni idea lo que hace mi hijo. Por informes, dice, y por asesoramiento de qué, hombre. Que le pagasteis, por cierto, el propio Negreira dice, te lo voy a demostrar mañana. Más aún de los 17 o 18 años que se juzga. Él mismo lo dice, que son más años que eso. Y qué casualidad, ¿le dejasteis de pagar si era un asesor? ¿No? ¿Por qué le dejasteis de pagar justo cuando deja de ser vicepresidente de los árbitros? ¿Y por qué él os manda diferentes emails amenazando, diciendo, como no me paguéis, voy a tirar de la manta? ¿Por qué? Si era una empresa legal, ¿una empresa de qué? ¿De asesoramiento o algo? ¿Sí? ¿Seguís con esa mercancía averiada? Allí en el email, o me pagáis o veréis. Ah, pero después hubo más. Os puedo ayudar con el VAR. ¿A qué? ¿A asesoraros cómo van las cámaras del VAR o qué? Pero tú, de verdad, tenéis un poquito... Bueno, no tenéis nada. No tenéis, lo he dicho antes. Sois una desgracia para el mundo del deporte, para el fútbol y para el mundo del deporte. Os creéis vuestras propias mentiras, vivís en un victimismo enfermizo, absolutamente enfermizo. Tratáis a la gente como idiota. Bueno, a los vuestros sí, porque se dejan, pero al resto no, hombre. Mañana hablamos. Gracias por estar ahí. ¿Inglaterra qué? Vamos a despedir el vídeo. ¿Ok? 2-0. 3-0, ha marcado, ¿quién ha marcado? James, Kane y Ence. Bueno, pues muy bien. Que lleguen todos bien, que se acabe esto de una vez. Marruecos aún juega mañana. Marruecos. Aún falta Brahim, 20-30. Uruguay mañana también, a las 21. Y Brasil a la 1 de la mañana, de madrugada. Esto no se acaba más. Nos vemos mañana.